Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz del Todopoderoso sea contigo. Y traigo un tema poderoso. Para esto quiero leer la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 30, verso 1 en adelante. La palabra la leo a la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Oh, gloria al Señor. Grande eres, mi Jesús. Gracias por esta palabra que traes en este día. Hoy quiero hablarle a alguien ahí bajo el tema: Jehová es tu cobija. Bendito sea el Señor. ¿Por qué Jehová es tu cobija? Mira que lo que está pasando. A ti, tú que Dios te llamó, te sacó de Egipto. A ti que Dios con brazo fuerte te ha llamado, te sacó de la brujería, te sacó de la hechicería, te sacó de la baraja, te sacó de las drogas, te sacó de un lugar tenebroso, te sacó de ataduras grandes. Pero hoy en día estás pasando un proceso. Hoy en día se te han tornado muy difíciles las cosas. A ti Jehová te está hablando que por más difícil que tú veas las cosas, la situación, no te alejes del Señor. No busques refugio en cosas terrenales. No busques refugio en cosas humanas. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que te sacó de aquel lugar, el mismo Dios que te sacó de Egipto, el mismo Dios que te sacó de las drogas y de lo que ya mencioné anteriormente, es el mismo Dios que tiene suficiente poder para darte la victoria actualmente. ¿Por qué narro esto? Porque aquí vemos que el Señor está hablando de un ay contra su pueblo amado, su pueblo escogido, que en momentos difíciles, en vez de buscar la presencia de Dios, en vez de ir a los caminos del Señor, en vez de proclamar misericordia al Dios Todopoderoso, fue y quiso fortalecerse en Egipto, porque Egipto era un lugar que tenía grandes hombres poderosos, grandes guerreros, grandes ejércitos. Y ellos entendían que humanamente esta gente podía resolverle su problema, bendito, contra los sirios, pero y contra aquellas naciones que se levantaban contra Israel en aquel entonces. Entonces vemos que Dios está reclamándole a ellos el por qué ellos, en vez de ir a la presencia del Señor, pues van a Egipto a buscar un refugio, teniendo a un Dios vivo y de poder, que lo había sacado de lugares tenebrosos. Bendito sea el Señor. Asimismo Dios te sacó a ti de tantos lugares. ¿Por qué ahora? ¿Por qué te ves en momentos difíciles? Quiere ir ante el amigo tuyo, que antes tú vendías droga de él, ante esa amiga tuya que te prestaba. Antes tú ibas de ese prestamita y ese prestamita te podía facilitar 10,000, 15,000, 20,000 pesos y un sinnúmero de cosas. Ahora las cosas se te han puesto difíciles y tú antes ibas del brujo y el brujo dice que te hacía un baño para que te limpiara y que te fuera bien. Hoy en día estás pensando, maquinando volver a ese lugar. Dios te saca de la prostitución y como te ve económicamente mal, quiere volver a ir a esa esquina a prostituirte. ¿Por qué te pasan esos pensamientos? ¿Por qué a tu vida ha llegado eso? Acuérdate del Dios que te sacó de ese lugar, que tiene poder para restaurar tu vida y para levantarte, para resolverte la situación en la que tú estás viviendo. Acuérdate de ese Dios, porque Él es poderoso para vencer. Ay, gloria al nombre de Cristo. Él no ha perdido una batalla todavía. Hay momentos difíciles, como Israel, que el pecado de Israel le llevó a que Dios le mandara juicio. Pero los juicios que Dios le había mandado, le había permitido a Israel, era para que se acercaran a Él. Hicieron todo lo contrario. Decidieron volver a Egipto, al lugar donde Dios los sacó, donde ellos eran esclavos. Y Dios te dice: no vuelvas a ese lugar. No vuelvas al lugar de esclavitud, de donde Dios te sacó. Porque si Dios te sacó de ese lugar y tú sabes que te fue bien mal en aquel lugar, ¿por qué quieres volver ahí? ¿Por qué estás maquinando volver a ese lugar? No vuelvas a ese lugar.
En el altar, allí hay provisión. Porque Ana no tenía hijo, pero ¿dónde fue? Al altar. Su situación, su petición fue contestada. Su situación fue suplida. Entonces el altar es el mejor lugar para tú obtener lo que estás necesitando, lo que te hace falta. En vez de tú querer ir humanamente a que te resuelvan ese problema, ve al Señor. No cometas este error que cometió el pueblo de Israel. Alabado sea el Señor. Tal vez a ti no es Dios que te ha permitido situaciones, sino que Satanás se ha levantado contra ti, y Dios le ha permitido que te zarandee. Pero esas batallas, esas vicisitudes que tú estás viviendo en este momento, no pueden provocarte a ti volver al mundo, volver a Egipto, volver a ese lugar de tormento donde Dios te sacó. Alabanza al Cordero Santo. No, es que te profundice más en el Señor, es que busque más de Dios. Eso es lo que está provocando, eso es lo que debe de provocar esa guerra. Eso es lo que debe de provocar esa batalla que tú estás peleando. Debe de provocar eso, que tú te acerques más a Dios, no que te alejes. Porque la intención de Dios con Israel es que Israel se acerque al Señor, pero Dios se enoja. Dice, ay de los que descienden a Egipto a buscar consejo y no de mí. Porque Dios está diciendo, ay, porque lo va a castigar. Porque Dios está llamando tu atención con ese proceso, con esa situación. Porque hay cosas que a nosotros no acontecen, que Dios la permite porque te quiere llevar a una gloria superior. Dentro de cada proceso que en tu vida viene, esos procesos deben de llevarte a acercarte más al Señor. Y tú tienes que entender algo, que lo que tú estás viviendo actualmente es para que el nombre de Jehová sea glorificado en tu vida. Bendito sea el Señor. Un error que cometió David fue que censó el pueblo. Y cuando David censa el pueblo, David lo que está diciendo que las batallas que él ha librado y que ha ganado ha sido por la multitud de su pueblo, no por la gloria de Dios. Y esto no fue agradable. Esto no fue agradable a Dios. Bendito sea el Señor. Esto no fue agradable a Dios. Entonces, ¿qué Dios te está diciendo? No preguntes. No busque ayuda en otros lugares. No confíe en tu propia fuerza. No creas que eres tú, es Dios. Confía en el Señor y no cometas estos errores que algunos en la Biblia cometieron, que Dios lo tiene ahí en la palabra, para que nosotros veamos y confiemos en el Señor. Que si Dios le dio la victoria en aquellos tiempos, también te la puede dar ahora. Dios está contigo como poderoso gigante. No cometas ese mismo error que cometió David. David censó el pueblo y esto provocó que Dios se airara. Y el profeta fue allí. Inclusive hubo un hombre de Dios que le quería evitar a él que censara el pueblo, porque eso no estaba bien. Entonces tu confianza está en el Señor. Tu confianza es el Señor. Cobíjate en Él y verás que la lluvia no te va a mojar. Cobíjate en Jehová y verás que los ataques no te llegarán. El Señor es tu refugio. El Señor es mi ayuda en momentos de tribulación. Él es mi ayuda. Él es mi confianza. Él es mi componente. Él es mi confidente. Él es tu ayuda. Y en lo que está pasando, solamente vas a vencer, vas a ganar esta batalla. Acercándote al Señor, permaneciendo en el Señor. Alabanza al Cordero Santo. Es lo que Dios quiere en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, que tú te acerques al Señor, que tú te cobijes en Él. Cobíjate en Jehová y verás la victoria dada por el Señor. No desciendas a Egipto, no vuelvas a ese lugar de donde Dios te sacó. No, por nada del mundo vuelvas a ese lugar, ni busque ayuda. Tu ayuda viene de Jehová. Dios te contestará. Confía en Él. Dios te bendiga y Dios te guarde.